Ecuaciones diferenciales, sección 1231. Reemplazo del profesor Eric González. Miércoles 8 de julio. Siendo las 9:40, 23 minutos, perdón. Estoy conectada desde las 9:40 y hasta el momento no ha llegado ningún alumno. Voy a esperar unos minutos más por si llega alguien y luego retomo el audio.
Bien, siendo las 9:53. Hasta ahora sigue la clase sin alumnos. De todas formas, por instrucciones de la universidad, debo hacer una clase de repaso. En este caso voy a continuar con lo que he estado haciendo. Es decir, la semana pasada hice el repaso sobre ecuación lineal, diferencial ordinaria lineal de orden n, en la cual nos concentramos en encontrar la solución complementaria a la ecuación, que es la solución general de la ecuación homogénea asociada a la ecuación original. Se estudió el browniano y luego se pasó a variación de parámetros para ecuaciones lineales de coeficientes constantes. Ya el día lunes hice el repaso de los ejercicios de las ecuaciones lineales homogéneas. Hice el repaso de esos ejercicios que ya había visto en el periodo de clases correspondiente en su momento, y también repasé los ejercicios que se vieron de la clase de browniano. Entonces, para concluir con estos repasos, el día de hoy veré los ejercicios de la ecuación, del apunte de variación de parámetros. Si bien ese apunte ya lo repasé, voy a echar una mirada rápida para que quede registro en esta cápsula de la materia de variación de parámetros y la tengamos más fresca ahora que se van a resolver nuevamente los ejercicios. Entonces, como dije, lo que estábamos haciendo hace harto rato es simplemente concentrarnos en este tipo de ecuaciones, las lineales de orden n. En eso nos hemos estado concentrando. Y se dijo que la solución general de esta ecuación tiene la forma de la suma de una i sub c. ¿Qué es la i sub c? Es la llamada solución complementaria, que corresponde a la solución general de la ecuación homogénea asociada a la ecuación original. ¿A qué se refiere con que sea homogénea? Con que en vez de estar igualada a la función f de x, está igualada a 0. Entonces la solución general de esta ecuación es la llamada complementaria i sub c más una i sub p. Y la i sub p es una solución particular, es decir, sin constantes arbitrarias, de la solución original, la no homogénea, o sea, esta. ¿Sí? Ya nos concentramos en la i sub c, ya se sabe cómo resolver, asociando el polinomio, encontrando las raíces y escribiendo la solución dependiendo si las raíces eran reales distintas, reales iguales o complejas. Ahora, con la variación de parámetros, nos concentramos en i sub p y de las diversas formas que existen para encontrar i sub p. En este semestre, en esta asignatura, nos concentraremos simplemente en la variación de parámetros. Y aquí se enseña cómo aplicar la variación de parámetros. Puntos importantes es que la ecuación debe estar escrita en forma estándar. Nuevamente, recordar que la forma estándar se refiere a que la derivada más alta que aparezca en la ecuación debe estar acompañada simplemente por el 1. No debe tener ningún número variable acá, debe tener solo el 1. Si tuviera algún número, o en el caso de una ecuación lineal con coeficientes variables, tuviera una variable, hay que sacarla de acá, ya sea dividiendo toda la ecuación por ese número variable o multiplicando toda la ecuación por ese número variable, ¿sí? En el caso que esté multiplicando o dividiendo respectivamente. Entonces la forma estándar es que aquí nada esté, comillas, nada esté acompañando al i sub n, o sea que no se vea, eso significa que hay un 1, cuando aquí no aparece nada porque hay un 1. Entonces escrita así ya se puede trabajar y se encuentra la solución complementaria y se dice que la i sub p era de esta manera y luego se procede a encontrar de estas funciones c sub i de x. Y aquí nos enseña cómo encontrarlas. Entonces esto ya lo vimos. Aquí vimos también la aplicación de un browniano, ¿sí? Y cómo encontrar estas c sub i. Bien, entonces estos ejercicios ya se vieron en su momento y los vi nuevamente la semana pasada en el repaso de esta materia. Así que ahora voy por los
perdón. Acá. Estos ejemplos propuestos los voy a volver a revisar por si a alguien le queda un poco más claro ahora al ver esta cápsula de repaso. Bien, entonces tenemos que encontrar la solución general de esta ecuación. Lo primero es observar que ella está escrita de manera estándar, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la derivada más alta que aparece acá? La segunda. Y la segunda derivada está acompañada del 1. No aparece ningún otro número acá. Entonces está lista. Y el lado derecho de la igualdad existe una función que solo depende de x. Entonces, esto ya está escrito de manera estándar. Luego, hay que resolver primero la ecuación homogénea asociada. Es decir, i2' más i igual 0. O escrito en términos del diferencial, operador diferencial, d cuadrado más 1 por i igual 0. ¿Sí? Y a esta ecuación se le asocia un polinomio y a ese polinomio se le encuentran raíces. En este caso veo raíces complejas, lo que significa entonces que la solución complementaria se escribe así. La exponencial tiene aquí elevado a la parte real. Como no tiene parte real, no se le está sumando nada, la parte real es 0, se multiplica por x. Luego las constantes, coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria, como el i está sin ningún número que la acompañe, significa que es 1. La parte imaginaria es 1 y el argumento del seno lo mismo. La parte imaginaria por x, que también la parte imaginaria sigue siendo 1. Entonces, para ordenarlo, esto queda así. Esto corresponde a la solución I sub c, la solución complementaria. Entonces, la variación de parámetros nos dice que si I sub c es así, entonces se puede afirmar como la forma que va a tener I sub p, ¿sí? Y aquí nos enfocamos en esto. Estas funciones que aparecen acá son I sub 1, I sub 2, que según la teoría, cuando en el primer apunte de este tipo de ecuaciones, introducción a las ecuaciones lineales de orden n, antes de incluso saber cómo encontrar la solución complementaria, se habló de estas funciones y ya cuando se quiso resolver la solución complementaria, se detallaron estas funciones diciendo que eran soluciones LI de la ecuación homogénea y su solución general era la combinación lineal de ellas, por eso que aparecen estas constantes. Bien, entonces se puede afirmar eso, como dije, siendo I sub c de la manera que la encontramos, una constante por coseno más otra constante por seno, entonces la variación de parámetros nos permite afirmar que I sub p, la solución particular, va a ser una función ahora que depende de x multiplicada por coseno más una función que depende de x multiplicada por seno. ¿Sí? Las c sub i, que en la complementaria eran números, simplemente eran constantes, aquí se transforman en funciones de x. Entonces el objetivo es encontrar C1x y C2x. Ese es el objetivo. Y para ello, lo primero es calcular el Browniano de las funciones I1 y 2. Dijimos que I1 era coseno y 2 es seno. Aquí el orden que determinen para I1 y 2 no tiene mucha importancia, ¿sí? Alguien podría haberlo escrito al revés. C1 de x seno de x más C2x coseno de x. No hay problema y ahí su I1 sería seno y su I2 sería coseno. No hay dificultad con eso mientras en lo que sigue se mantenga ese orden. ¿Sí? Bien. Entonces, la primera fila del Browniano se construye con las funciones como tal. Son solo dos, I1 y 2. Ahí está, coseno, seno. Y la segunda fila se construye con las primeras derivadas. Las filas sucesivas se construyen con las sucesivas derivadas, ¿ya?, de las funciones. En este caso me detengo solo en la segunda fila porque son dos funciones, I1 y 2. Aparecen solo dos.
Y el browskiano me dice que me tengo que detener en la derivada n-1. Entonces, si tengo n soluciones, me detengo en la derivada n-1. En este caso tengo dos soluciones, me detengo en la derivada 2 menos 1, o sea, en la primera derivada. Luego coseno, la derivada es menos seno, y la derivada de seno es coseno. Se calcula ese determinante y resulta la identidad fundamental de la trigonometría, que eso equivale a 1. Luego cada columna de este browskiano se reemplaza por esta columna, ¿sí? Que se construye con ceros, y donde el último elemento de la última fila es precisamente la función f de x. Me devuelvo un poco esta, f de x, esa función, ¿sí? Y es solo una columna de dos filas por una columna, o sea, 2 por 1, porque nuestro browskiano es un determinante de 2 por 2, entonces no puede ser más grande, ¿sí? Ok. Entonces se construye, se le dice como un browskiano 1, W sub 1, y se reemplaza esta columna en la primera columna del browskiano original y se calcula el determinante, dando en este caso menos tangente. Y el W sub 2 se va a encontrar de la misma manera, pero ahora se reemplaza esta columna en la segunda columna del browskiano original. Coseno, seno, y aquí está el reemplazo. Y se calcula este nuevo determinante, que en este caso da simplemente 1. Luego, según la teoría del apunte, C sub 1' va a ser el W1 dividido W. En este caso, menos tangente dividido 1, simplemente menos tangente. Y C2' es W2 dividido W, es decir, en este caso 1 dividido 1, simplemente 1. Entonces, si tengo las derivadas de una función, tengo la derivada de una función, pero quiero conocer la función original, ¿qué debo hacer? Si tengo la derivada, entonces debo integrar. Entonces se integra. La primera, por ejemplo, es integrar la función menos tangente. ¿Sí? Ahí está. Y esto se saca inmediatamente con una tabla de derivadas e integrales. Esta no es necesario calcularla desde el principio. Por eso se les entrega en un comienzo una tabla de fórmulas de derivadas e integrales más usadas, para que en integrales como esta no tengan que estar calculándolas. Y da esto, ¿sí? Aquí, si se observa, estoy omitiendo la constante de integración que debería salir de una integral indefinida. Debería salir una constante de integración. Pero en el apunte dice que esa constante se puede omitir por el simple hecho que al reemplazar luego en la solución general de la ecuación, cuando uno quiere escribir la solución general de la ecuación y sume la complementaria más la particular, las constantes de integración que aparezcan acá en la particular se puedan agrupar con las constantes que aparecen en la solución complementaria. Se agrupan y se transforman en otras constantes. Entonces, no es necesario colocarlas, solo por ese hecho. Y C sub 2, aquí, C sub 2' es 1, entonces la derivada de 1, o sea, la integral de 1 por 2. Y eso es simplemente x. Entonces ya tenemos, hemos encontrado C1x y hemos encontrado C2x. Entonces reemplazamos en I sub p, la que teníamos como C1, C1 de x coseno más C2 de x seno. Reemplazamos C1 y reemplazamos C2. Y finalmente, bueno, esta es la solución particular, pero si se quiere la solución general de la ecuación dada, simplemente hay que sumar I sub c con I sub p. Ahí está. I sub c más I sub p. Y aquí tenemos otra ecuación que no está escrita de manera estándar.
¿Ven? Aquí se nota la diferencia porque la derivada más alta, que es la segunda, está acompañada por un 4. Entonces, como nos molesta, como nos deshacemos de él, entre comillas, como no podemos llegar y sacarlo porque eso cambia completamente la ecuación, lo que hago es dividir por 4. Si divido por 4 toda la ecuación, ahí me deshago de ese 4 que aparece ahí. ¿Sí? Entonces divido por 4 toda la ecuación. Y ahora sí está escrita de manera estándar, porque la derivada más alta está acompañada solo por el 1. Y esta sería mi nueva función f de x. Bien. Luego, se comienza con la resolución de la ecuación homogénea asociada, es decir, y2' más 9i igual 0. O escrito en términos del operador diferencial, de cuadrado más 9 por factor de i igual 0. Se le asocia un polinomio, se le encuentran las raíces y nuevamente nos dieron compleja. Entonces, se escribe de esta manera. Este 0 representa la parte real del complejo, como no tiene, por eso el 0. Y lo que está dentro del argumento de las funciones trigonométricas y que está multiplicando el x corresponde a la parte imaginaria. En este caso el i no está solito, está acompañado de un 3. Entonces la parte imaginaria es 3. Y ahí está mejor escrito. ¿Sí? Conocemos i sub 1 y sub 2. Dos soluciones LI. ¿Sí? Bien, entonces como i sub c se puede escribir de esta manera, la teoría de variación de parámetros nos dice que podemos afirmar entonces que i sub p se puede escribir de la misma manera, pero estos c sub i, c1, c2, ya no van a ser más constantes, sino que se transforman en funciones de x. Ahí está. Entonces ahora el objetivo es encontrar esas funciones. Para ello, el Browniano de i1 y 2. Entonces primera fila con las funciones i1 y 2, segunda fila con sus derivadas respectivas. Entonces por aquí hay regla de la cadena porque hay una composición de funciones. Hay un 3 dentro del argumento del coseno, multiplicando el x. Entonces, por regla de la cadena se obtienen estos resultados y se calcula ese determinante. ¿Sí? Que nuevamente, si se fijan, aquí se puede factorizar por 3 y queda coseno al cuadrado de 3x más seno al cuadrado de 3x. Y eso es 1, por el teorema fundamental de la trigonometría. Coseno al cuadrado de un ángulo más seno al cuadrado de ese mismo ángulo es 1. Entonces, por eso que solamente queda el 3. Y W sub i se van a encontrar reemplazando esta columna en la primera columna del Browniano y lo W sub 2 en este caso se obtendrá reemplazando esta columna en la segunda columna del Browniano original. Entonces W sub 1, tomamos esto y lo reemplazamos en la primera columna y se calcula ese determinante. Queda menos un cuarto. Da menos un cuarto simplemente porque la cosecante se define como 1 dividido seno. Entonces con ese seno se elimina, perdón, con ese seno se elimina y sobrevive simplemente el menos un cuarto. Y el W sub 2 es reemplazar la columna en la segunda columna del Browniano. Se calcula ese determinante y se obtiene la cotangente de 3x dividido 4. ¿Sí? Nuevamente aquí porque la cosecante es 1 dividido seno y coseno dividido seno es cotangente. De esta manera, C1' es W1 dividido W. W1 nos dio menos un cuarto y W nos dio 3. Entonces esto es menos 1 dividido 12. Y C sub 2 es W2 dividido W. W sub 2 nos dio esto, lo que está acá. Y el Browniano nos dio 3. Entonces nos da en total cotangente 3x dividido 12. Luego, si tenemos las derivadas de las funciones y queremos las funciones originales, hay que integrar. Entonces lo primero es integrar C1, que es la integral de esto, que es una integral numérica simplemente, entonces muy fácil.
Ahí está. Y la segunda sería la integral de esta expresión, donde el 1 dividido 12 sale porque es una constante. ¿Sí? Y nuevamente por la tabla de integrales, uno puede sacar inmediatamente cuál es esta integral, solo considerando que es una composición, entonces aquí sale dividido 3. Por eso que aparece este 36. Al ver una tabla de integrales se ve que tiene que salir aquí lo que esté multiplicando por regla de la cadena. Como estamos integrando algo que tiene regla de la cadena, aquí sale 1 dividido 3 y por eso 12 por 3 aparece este 36. Y estamos casi listos porque ya se tiene ahí C1x y C2x. Entonces la solución particular es C1x por coseno de 3x más C2x, ahí está, por seno de 3x. ¿Sí? Y ahí tenemos la solución particular. Pero si nos piden la solución general de la ecuación dada, entonces solo hay que sumar I sub c más I sub p. I sub c más I sub p. Y aquí podría decir, porque hay un menos, porque simplemente porque este número empieza con negativo, nada más. Pero puede ser más, menos, x dividido 12 coseno de 3x. ¿Sí? Es lo mismo. Ahí está la I sub c más I sub p. Bien. Entonces ya he repasado los ejercicios sobre variación de parámetros para ecuaciones lineales de coeficientes constantes. Dejaré conectado el Zoom hasta que se acabe esta hora de clases. Si es que llega algún alumno, yo estaré aquí disponible para responder sus dudas.
Siendo la final de la clase, dejo constancia que no llegó ningún alumno.